Un mundo donde lo diferente era un espectáculo, donde las personas eran exhibidas como rarezas de la naturaleza, desde el siglo XIX hasta mediados del XX. Los circos de fenómenos recorrieron el mundo, presentando a seres humanos como atracciones vivientes. Algunos encontraron en esto una oportunidad, otros fueron explotados sin piedad. Hoy les traigo mi primer iceberg, que consiste en los fenómenos de circo más sorprendentes y sus historias. Espero les guste. Sin más que decir, comencemos. Comenzamos con el nivel 1. Joseph Merrick fue un ciudadano inglés que se hizo tristemente famoso debido a las malformaciones que sufrió por todo su cuerpo desde su más tierna infancia. Nació en Leicester en el año 1862 y al año y medio empezó a desarrollarse en él una enfermedad congénita conocida como síndrome de Proteus, que causa un crecimiento excesivo de la piel, un desarrollo anormal de los huesos, músculos y vasos linfáticos y tumoraciones exageradas por todo el cuerpo. De hecho, fue un inmenso tumor en el rostro lo que le dio a Merrick el sobrenombre que le haría inmortal, el hombre elefante. Aunque desde muy pequeño trató de ganarse la vida trabajando en fábricas o puestos callejeros, al final sus deformidades fueron tan grandes que Merrick no vio otra salida para él más que trabajar en circos ambulantes. Durante toda su vida sufrió burlas, desprecio e incluso el odio de su propia familia, a excepción de su madre, que murió cuando él era un niño. En el tiempo que trabajó para circos y ferias itinerantes, su exhibición era tan hórrida e impactante que tuvo que cancelarse en varias ocasiones por ser considerada indecente. A todo esto, se sumaban los terribles dolores que padecía Merrick a causa de sus malformaciones, como problemas de cuello y espalda y grandes tumores en la cabeza que le impedían dormir acostado, porque corría el peligro de morir por asfixia. Su historia dejó una huella imborrable, cambiando la manera en que la sociedad veía a las personas con deformidades. Su esqueleto aún se conserva en el Royal London Hospital como parte de la historia médica. A pesar de su desgraciada enfermedad, Merrick fue siempre un hombre de carácter dulce, tímido y educado. Solo en los últimos años de su vida encontró sosiego en la soledad de un pequeño apartamento, donde pudo vivir en paz hasta que murió a la temprana edad de 28 años, y, si te interesa adentrarte más en el mundo de lo que fue Merrick, te recomiendo ver la película, El hombre elefante, dirigida por David Lynch y protagonizada por John Hurt. Stefan Wiebrowski fue un artista de origen polaco que se exhibió como fenómeno con gran éxito a principios del siglo XX, siendo conocido como el hombre león a causa de la hipertricosis que padecía, lo que le había hecho nacer con una abundancia de pelo que le cubría todo el cuerpo y la cara. Nacido cerca de Varsovia entre 1890 y 1891, Stefan empezó a trabajar en el mundo circense a instancias de sus padres a los 4 años de edad. Su promotor lo exhibió en el Panoptikum de Berlín, un gran parque de atracciones situado a las afueras de la ciudad, pero su carrera no se quedó estancada ahí. En 1901 viajó a Estados Unidos, donde fue contratado por el Barnum and Bailey Circus. En sus espectáculos, los jefes de pista le anunciaban como un prodigio, que había nacido así a resultas de la impresión que su madre embarazada había sufrido al ver cómo un león atacaba a su esposo domador. Con su nuevo nombre artístico, Lionel participó en numerosas ferias y espectáculos en todo el mundo, obteniendo una gran popularidad. A diferencia de otros fenómenos, nunca abandonó el circo y vivió con bastante holgura de los beneficios que obtenía por cada uno de sus espectáculos. Lionel era culto, hablaba varios idiomas y además era muy divertido. En sus shows siempre conseguía agradar al público gracias a su conversación y sus demostraciones de fuerza. Le gustaba hacer deporte y mantener una buena condición física, lo que unido a su larga y cuidada cabellera dorada, le valió la admiración de muchas mujeres. Después de años de éxito, Lionel dejó los escenarios y se retiró a Berlín en la década de 1920. Pasó sus últimos años en relativa tranquilidad y murió de un infarto en 1932, a los 42 años de edad. Annie Jones Elliott, posiblemente una de las artistas circenses más conocidas de toda la historia, junto con el hombre elefante. Nació en Marion, Virginia, en el año 1865 y fue contratada por el empresario P.T. Barnum a la temprana edad de 9 meses para que entrara a formar parte de su espectáculo de fenómenos, recibiendo los padres la suma de $150 semanales. En sus primeros años, fue promocionada como la niña barbuda, y conforme creció, se convirtió en la mujer barbuda, siendo una de las atracciones más populares del circo.
A diferencia de otros artistas, Annie no solo se conformó con ser una atracción, sino que también defendió la dignidad de las personas exhibidas en freak shows. Cuando era niña, fue secuestrada por un presunto rival de Barnum, quien intentó quedarse con su carrera. Sin embargo, fue rescatada poco tiempo después y regresó a trabajar con Barnum. Es muy posible que Annie padeciera una extraña condición llamada hirsutismo, un brote anormal de vello recio en lugares de la piel que por lo general son lampiños. A los 5 años, Annie tenía ya bigote y patillas, y también se dejó crecer mucho el cabello, llegando a lucir barba y melena hasta el suelo. No fueron pocos los fotógrafos que la inmortalizaron en sellos, postales y tarjetas de visita, gracias a lo cual se hizo conocida en todo el país. En lo personal, Annie era una mujer de una gran educación y modales exquisitos, y entre sus habilidades estaba la de tocar la mandolina. Annie se casó 2 veces, primero con Richard Elliot, de quien adoptó su apellido, y luego con William Donovan, su amigo de la infancia. Lamentablemente, su segundo esposo murió y poco después ella también falleció, a los 37 años, por tuberculosis. Josephine Corbin vino al mundo en Texas en el año 1868. Tenía 7 hermanos más, todos chicos y chicas normales que recibieron con expectación a esta hermana tan singular que nació con 4 piernas. Los médicos de entonces pensaban que esta anomalía podía deberse a la consanguinidad de los padres, aunque nunca quedó claro del todo. En cualquier caso, Josephine salió adelante sin muchos problemas, tan solo tenía alguna dificultad para caminar, ya que sus piernas interiores eran débiles y muy pequeñas, pero podía andar con normalidad con sus 2 pelvis y las piernas exteriores. A la edad de 13 años empezó a trabajar como fenómeno en ferias de atracciones, haciendo eventos en pueblos, plazas públicas, teatros y dime museums. Sin embargo, pronto empezó a padecer dolores de espalda a partir de la tercera lumbar, donde su cuerpo se desdoblaba originando esas 2 pelvis. A los 18 años se puso en manos del Dr. Clinton Bicknell, con quien acabaría casándose al año siguiente. A partir de entonces, Josephine dejó su trabajo como fenómeno y se entregó por completo a su marido y a los hijos que no tardaron en llegar. Como curiosidad, el hecho de disponer de 2 pelvis le permitió a Josephine quedarse embarazada de cada una de las 2 partes, gracias a lo cual pudo traer al mundo a 5 hijos que crecieron fuertes y sanos. Josephine llevó una vida plena y feliz acompañada de su familia y de sus numerosos amigos. Murió a los 60 años por una infección en su pierna izquierda, pasando a la historia de la medicina como la mujer de 2 pelvis y dobles órganos sexuales internos y externos. Y ahora vamos con el nivel 2. Francesco Lentini fue un hombre nacido en 1889 en Sicilia, Italia, que se hizo famoso por tener 3 piernas, 4 pies y 2 conjuntos de genitales. Nació con un gemelo parasitario que no se desarrolló completamente y quedó fusionado con su cuerpo, por lo que en su infancia, sufrió rechazo por parte de su familia y fue enviado a una institución para niños discapacitados. A los 8 años, emigró a Estados Unidos y se unió a los freak shows, trabajando con Ringling Brothers y Barnum and Bailey. Se volvió un artista muy popular, destacando por su carisma y habilidad para usar su tercera pierna, incluso para patear una pelota. Lentini era conocido por su sentido del humor y su actitud positiva hacia su condición. Además, se casó y tuvo hijos, viviendo una vida más estable que muchos otros artistas de su época. Murió en 1966, dejando un legado como uno de los freaks más icónicos y respetados. Merriam-Webster fue una mujer inglesa que se hizo famosa por su apariencia debido a la acromegalia, un trastorno hormonal que causa el crecimiento anormal de los huesos y tejidos. Nació en Londres en 1866 y llevó una vida normal en su juventud. Trabajó como enfermera y se casó con Thomas Bevan, con quien tuvo varios hijos. Sin embargo, con el tiempo comenzó a desarrollar los síntomas de la acromegalia, lo que cambió drásticamente su aspecto. Su rostro se volvió alargado, sus rasgos faciales se agrandaron y sus manos y pies crecieron de manera desproporcionada. Su transformación fue tan drástica que tuvo dificultades para encontrar empleo y fue rechazada socialmente. Tras la muerte de su esposo, Marian enfrentó problemas económicos y, debido a su apariencia, terminó participando en espectáculos de feria. Se dice que fue presentada como la mujer más fea del mundo, en competencias y freak shows.
Aunque esto pudo haber sido humillante, también le permitió sobrevivir en una época en la que las personas con diferencias físicas eran explotadas en espectáculos itinerantes. La historia de Marianne Baben es un triste reflejo de cómo la sociedad trataba a las personas con enfermedades o diferencias físicas en el pasado. El príncipe Radian fue un famoso artista de circo nacido en Demerara, Guayana Británica. Sufría de tetraamelia, una condición extremadamente rara que le impedía desarrollar extremidades. A pesar de esto, logró convertirse en una de las figuras más icónicas de los freak shows. Fue descubierto por P.T. Barnum y llevado a Estados Unidos a finales del siglo XIX. Su acto más impresionante era encenderse cigarrillos con los labios sin ayuda de nadie. También podía escribir, afeitarse y pintar con la boca e incluso hablaba varios idiomas y tenía una personalidad carismática. Participó en la película de culto Freaks, de Todd Browning, donde aparece encendiendo un cigarrillo sin ayuda. Además, su escena es considerada una de las más impactantes del cine clásico. Estuvo casado y tuvo varios hijos, lo que desafiaba las expectativas de la época sobre su discapacidad. Murió en 1934, poco después del estreno de Freaks. Se cree que pudo haber vivido más tiempo en el circo de no ser por el rechazo de Freaks, que lo dejó sin trabajo. Ionak Hart Jr. nació en Baltimore, Estados Unidos con una rara condición conocida como amelia, que hizo que no desarrollara la mitad inferior de su cuerpo. Eck era conocido como el hombre mitad o el hombre sin piernas y participó en espectáculos de variedades, donde asombraba al público con su agilidad y carisma. A pesar de su discapacidad, era increíblemente fuerte y realizaba acrobacias impresionantes, como caminar sobre sus manos y trepar por sogas. Su papel más famoso fue en la película de culto Freaks, la película que humanizó a los artistas de los freak shows y ayudó a consolidar su fama. Además de su carrera en el espectáculo, Janiak era un talentoso pintor, músico, fotógrafo e incluso mago. También tenía interés en la mecánica y construyó su propio automóvil. A lo largo de su vida, luchó contra la discriminación y trató de demostrar que su condición no definía su valía como persona. Janiak es recordado como una de las figuras más carismáticas de los freak shows y como un símbolo de la superación personal. Edge Litzy fue una de las figuras más icónicas de los freak shows y de la película Freaks. Edge Litzy tenía microcefalia, un trastorno neurológico que causa un cráneo pequeño y un desarrollo intelectual limitado. Debido a esto, tenía una apariencia infantil y una discapacidad cognitiva, lo que lo hacía dependiente de cuidadores a lo largo de su vida. A pesar de su condición, fue una estrella en los circos y freak shows de principios del siglo XX. Su personaje solía ser presentado como el último de los aztecas. Edge Litzy alcanzó notoriedad gracias a la película Freaks de Todd Browning, donde interpretó un papel entrañable como parte de la comunidad de artistas fenómenos. Edge Litzy continuó trabajando en circos hasta finales de los años 60. Después de la muerte de su último cuidador, George Surtees, fue ingresado en un hospital psiquiátrico, pero gracias a la intervención de amigos del circo, pudo regresar a los espectáculos, donde era feliz. Edge Litzy murió en 1971 y fue enterrado en Los Ángeles, y es recordado con cariño como un símbolo de los freak shows y del cine de culto. Seguimos con el nivel 3. Chani y Bunker fueron los gemelos siameses más famosos de la historia y los responsables de que el término Siamese Twins se popularizara en todo el mundo. Nacieron el 11 de mayo de 1811 en Siam, actual Tailandia, unidos por el esternón a través de un puente de cartílago. Compartían un hígado, pero tenían órganos independientes. En la actualidad, una cirugía podría haberlos separado, pero en su época, esto no era posible. En 1829, un comerciante escocés llamado Robert Hunter los descubrió y los llevó a Europa y Estados Unidos para exhibirlos como atracciones de feria. Su inteligencia y habilidades sorprendieron al público, y con el tiempo, lograron liberarse de sus contratos y comenzaron a autogestionar sus propias presentaciones, convirtiéndose en empresarios. En 1839, Chan y En dejaron los freak shows y se establecieron en Carolina del Norte, donde compraron tierras y se convirtieron en agricultores ricos. Se casaron con dos hermanas estadounidenses, Sarah y Adelaide Yates, con quienes tuvieron 21 hijos en total. Para organizar su vida familiar, vivían en casas separadas y pasaban 3 días en la casa de uno y luego 3 en la del otro. Chan tuvo problemas de salud en sus últimos años, en parte debido al alcoholismo.
En 1874, sufrió un derrame cerebral, debilitándolo gravemente, y el 17 de enero de ese año, Chan murió mientras dormía y al despertar, entró en pánico, y sin posibilidad de ser separado, falleció 3 horas después. Hoy día sus restos están expuestos en el Mutter Museum de Filadelfia. Isaac W. Sprague fue un artista de circo conocido como el esqueleto viviente. Nació en Massachusetts y tuvo un desarrollo normal durante su infancia. Sin embargo, alrededor de los 12 años, comenzó a perder peso de manera drástica a pesar de comer con normalidad. Los médicos no pudieron diagnosticarlo con precisión, pero se cree que padecía alguna forma de atrofia muscular progresiva o un trastorno metabólico severo. A pesar de su extrema delgadez, tan solo pesando 19 kilogramos, y su salud siempre fue delicada y requería atención constante. Llevó una vida relativamente normal, trabajando como zapatero y ayudando a su padre. Debido a que su condición lo debilitaba, Sprague decidió unirse al negocio de los freak shows para ganarse la vida. Mantuvo su carrera en el entretenimiento por décadas, trabajando en circos y exposiciones en ferias por todo Estados Unidos. Isaac falleció en 1887 en la pobreza, ya que su dependencia de los espectáculos lo obligaba a seguir trabajando hasta el final de su vida, dejando tras de sí una historia trágica de explotación y enfermedad, recordado como una de las figuras más impactantes del mundo de los freak shows. Daisy y Violet Hilton fueron gemelas siamesas unidas por la cadera y la pelvis, famosas por su talento en el mundo del entretenimiento. Las gemelas nacieron el 5 de febrero de 1908 en Brighton, Inglaterra. Su madre biológica, una madre soltera, las consideró una maldición y las vendió a Mary Hilton, quien vio en ellas una oportunidad de negocio. Desde pequeñas, fueron exhibidas como una atracción y obligadas a trabajar en circos y freak shows en el Reino Unido y Estados Unidos. Tras la muerte de Mary Hilton, los Meyers, hija y yerno de Mary Hilton, la sometieron a un régimen abusivo, reteniendo sus ganancias y controlando todos los aspectos de sus vidas. Aprendieron a tocar instrumentos y desarrollaron habilidades en el canto y el baile, lo que les permitió evolucionar hacia el mundo del vodevil en los años 20. En 1931, demandaron a sus tutores, los Meyers, por la explotación que sufrieron y lograron ganar $100,000, una fortuna en la época, obteniendo finalmente su libertad. Sin embargo, debido a su falta de experiencia en manejar dinero, pronto enfrentaron dificultades financieras. Intentaron aprovechar su fama en el cine, protagonizando Freaks, en una breve aparición y luego la película Chain for Life, que explotaba su historia personal pero no tuvo éxito comercial. Con la decadencia del vodevil, las gemelas quedaron en la pobreza y terminaron trabajando en empleos mal pagados. Su última ocupación fue en un supermercado en Carolina del Norte. Tristemente, en 1969, contrajeron gripe y murieron con pocos días de diferencia. Sus cuerpos fueron encontrados tiempo después en su hogar. Charles Sherwood Stratton, mejor conocido como General Tom Thumb, fue una de las estrellas más famosas de los freak shows del siglo XIX. Nació en Bridgeport, Connecticut, con un desarrollo normal hasta los 6 meses, cuando su crecimiento se detuvo repentinamente debido a lo que hoy se conoce como hipopituitarismo, un trastorno del crecimiento. A los 5 años, medía apenas 64 centímetros y pesaba 7 kilogramos. P.T. Barnum, siempre en busca de rarezas para sus espectáculos, lo descubrió a los 4 años y convenció a sus padres de permitirle entrenarlo para el espectáculo. Fue Barnum quien le dio el nombre de General Tom Thumb, ya que el apodo Tom Thumb, pulgarcito, hacía referencia a personajes pequeños en cuentos de hadas. Charles debutó en el American Museum de Barnum en 1842, donde encantaba al público con imitaciones de Napoleón y otros personajes históricos. En 1844, conoció a la reina Victoria, quien quedó fascinada con su carisma y lo convirtió en una celebridad instantánea. Fue uno de los primeros artistas de freak show en ser tratado como una estrella en lugar de solo una atracción. En 1863, Stratton se casó con Lavinia Warren, otra artista de baja estatura, en un evento espectacular organizado por Barnum. Su historia ayudó a cambiar la percepción de las personas de baja estatura en el mundo del entretenimiento. Coco, la chica pájaro, fue el nombre artístico de Minnie Woolsey, una artista de freak shows que se hizo famosa por su apariencia única y su participación en la icónica película Freaks.
Minnie Woolsey nació con un raro trastorno llamado síndrome de Seckel, también conocido como enanismo de cabeza de pájaro, lo que le provocó un cráneo pequeño y alargado, dándole una apariencia aviar, ojos grandes y saltones, problemas de visión o posible ceguera, desarrollo mental limitado y un cuerpo delgado y frágil. Se cree que Minnie fue rescatada de una institución para personas con discapacidades antes de ser llevada al mundo de los freak shows. Se convirtió en una atracción popular en los espectáculos itinerantes de los años 1920 y 1930. Se presentaba vestida con un traje de plumas y un sombrero con alas, lo que reforzaba la idea de su parecido con un pájaro. Actuó en el Coney Island Dreamland Circus y en otros circos famosos de la época. No se sabe con certeza qué pasó con Minnie Woolsey después de los años 40, algunas fuentes dicen que continuó en los freak shows, mientras que otras afirman que falleció en la pobreza y el anonimato. Julia Pastrana fue una mujer mexicana que se convirtió en una de las figuras más trágicas y explotadas en la historia de los freak shows, conocida como la Mujer Mono. Julia nació en México, con dos raros trastornos genéticos, hipertricosis terminal, que provocaba el crecimiento excesivo de cabello en todo su cuerpo, y encías hiperplásicas, lo que le daba una mandíbula prominente y labios gruesos. Su apariencia inusual la convirtió en una atracción para los freak shows, donde la promocionaban como un híbrido entre humano y simio, el eslabón perdido. Siendo joven, fue adquirida por un empresario estadounidense llamado Theodore Land, quien la convirtió en una atracción de circo en Europa y Estados Unidos. La obligaban a bailar, cantar y hablar varios idiomas para entretener al público. Land terminó casándose con ella, lo que le permitió tener aún más control sobre su vida y ganancias. A pesar del maltrato, Julia era inteligente y culta, pero nunca pudo escapar del control de su esposo. En 1860, Julia quedó embarazada y dio a luz a un niño que heredó sus mismas características. Lamentablemente, el bebé murió a las pocas horas y Julia falleció días después por complicaciones en el parto. Lo más macabro ocurrió después, cuando su esposo momificó los cuerpos de Julia y su hijo, y los exhibió en Europa como atracciones de feria. No fue hasta 2013 que Julia Pastrana recibió un entierro digno en su natal Sinaloa, gracias a activistas y científicos que lucharon por su dignidad. Su historia es una de las más impactantes sobre la explotación humana en los freak shows. Y llegamos al final de este video, espero les haya gustado, y si es así, una suscripción me sería de gran ayuda. Además, puedes darle like y comentar qué parte te ha parecido la más interesante o triste. Recuerda que puedes suscribirte a mi canal de TikTok, donde subo videos de misterios cortos, cada día o dos. Sin más que agregar, esto fue El Laberinto del Misterio. Buenas noches.